Buenas tardes amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y miren, es tiempo de hacer elecciones y no me refiero solo a la cuestión de las campañas presidenciales, etcétera, sino realmente hacer elecciones de qué es lo que queremos. No solo se trata a veces de una persona, un líder o un representante, sino realmente qué queremos nosotros en cuanto a personas, familia, país, etcétera. El día de hoy vamos a tener una charla con Marco Eduardo Murueta, que es coordinador de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, Marco, De autogobierno. autogobierno. Y van a decir, bueno, ¿y Ujú. esto qué tiene que ver o de qué se trata? Precisamente porque justamente queremos que nos explique qué es lo que están haciendo algunos grupos para efecto de hablar del autogobierno y ver si estamos lejos o cerca de llevarlo a cabo. Él le pidió a Marco que nos platique de qué se trata. La ventaja es que él es el coordinador de esta asamblea. Marco, te damos la bienvenida y agradecemos tu presencia. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y pues con mucho gusto hablamos de este proyecto que está en proceso. Nació ANA, la Asamblea Nacional de Autogobierno, el pasado 22 de octubre, un poquito antes del huracán que azotó Acapulco. Y este es un proyecto pues que no es tan nuevo, tiene muchos antecedentes, pero desde 2016 empezamos a plantearnos la idea de una nueva constitución. 2015, después de que Peña Nieto y su equipo de priistas hicieron la contrarreforma energética que destruyó el artículo 27 de la Constitución de 1917, y ante la cercanía del centenario de esa constitución, en 2017 planteamos un análisis. Ya habíamos hecho antes foros de qué tipo de transformación social y cultural queremos para México, y planteamos un análisis de la Constitución como estaba, como ha estado hasta estas fechas. Revisamos, invitamos a especialistas, la vimos parte por parte y consideramos que era necesario actualizarla en una nueva versión y con mayor profundidad en su espíritu social para postular una nueva Constitución mexicana en 2018. Todos sabemos que en 2018 pues todavía estaba gobernando el PRI y ahí gana la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Muchos de los que participaban con nosotros, inclusive algunos no estaban tan de acuerdo con él, pero algunos sí votaban por él. Entonces, pues otros sabíamos que Andrés Manuel López Obrador estaba dentro del mismo paradigma histórico que hemos tenido desde la Revolución Francesa en el mundo y en México, pues desde la independencia, que es el paradigma presidencialista, y luego capitalista desde Porfirio Díaz hacia acá, y sobre todo con la Revolución Mexicana se consolidó el capitalismo, no tanto la economía mixta que hubieran querido Zapata y Villa. Y nosotros estamos planteando que es posible ya un cambio avanzado en México, en América Latina y en el mundo, al cual estamos llamando sociedad del afecto. Una organización social, un diseño económico, un diseño político que no favorezca el individualismo, el egoísmo y la corrupción y la violencia, como ocurre con el sistema capitalista y occidentalista en general, sino un sistema que permita el afecto, la sensibilidad hacia los otros y hacia la comunidad, que no depende de una decisión personal, sino de un proceso educativo, de un sistema económico, de un sistema político. El sistema político actual, como lo hemos visto y como es así desde la Revolución Francesa, echa a pelear a las personas, los partidos dividen, se enfrentan radicalmente, se matan entre ellos, como viene desde la época de la Revolución Francesa. Inmediatamente surgió la década del terror y se dicen de cosas y se vituperan y se corrompen, ¿no? Empiezan a juntar votos, a querer presupuestos y más o menos a hacer lo mismo. Casi las variaciones son pequeñas si está la llamada derecha o si está la llamada izquierda. Claro, es peor la derecha, concentra más el poder, es más autoritaria, pero la izquierda, las izquierdas que vienen desde la Revolución Francesa, pues son versiones moderadas en la mayoría de los casos del capitalismo, que quiere un capitalismo buena onda, como se dice, ¿no? Como un capitalismo humano, pero no entienden que la esencia del capitalismo es la separación entre el ser humano y la naturaleza, y por lo tanto entre unos seres humanos y otros, donde unos tienen poder y dinero
a costa de que muchos no lo tengan y estén en la pobreza. Actualmente sabemos que hay más del 99% en el mundo y en nuestro país de pobreza y solamente menos de un 1% de gente que está en la opulencia. Entonces, ¿cómo ese contraste puede mantenerse? Los seres humanos gastan muchísima energía en guerras, en violencia, en obstruirse los unos a los otros, en este sistema hipercompetitivo y además insensible. Y lo que nosotros queremos es generar un diseño donde haya sentido de comunidad, sentido de naturaleza, sentido de cooperación y donde todos podamos ser ricos. Con la cooperación de todos es posible que los 130 millones de mexicanos e incluso los 8.000 millones de seres humanos en el mundo pudiéramos ser todos ricos si tuviéramos un poco más de inteligencia en nuestro diseño social, económico, político. Y Marco, entonces eso es lo que estamos intentando a través de ANA, me Asamblea parece Nacional excelente. del Gobierno. Ya me están haciendo favor de mandarme dos preguntas, pero te los voy a ir comentando. Este, realmente, ahorita hablaste de izquierdas o derechas, y nada más me gustaría detenerme un momento. Es cierto, el individualismo o el capitalismo tiende a eso. Y por el otro lado, estamos viendo los esquemas ideales comunistas o de alguna manera de izquierda, que trata de hablar de la sociedad y la sociedad y la sociedad, etcétera, pero sabemos que en la realidad es muy difícil, ¿no? Vemos que lejos de llegar a tener un crecimiento conjunto, hemos visto que solo una parte tiene la riqueza en pro o en contra, mejor dicho, de la comunidad de gente que aspira a mejorar. Por ejemplo, vemos situaciones como las de Cuba, Venezuela, etcétera, y nos pensaríamos que no estamos hablando realmente de una izquierda, sino estamos hablando de un híbrido que no corresponde a la realidad. En ese sentido te pregunto, y quizás una mala visión mía, ¿realmente podemos encontrar un país de izquierda que respete su ideología y la idea del bien común? Pues hay matices en los países de izquierda, pero nosotros no queremos ser de izquierda. Ajá, Nosotros queremos un nuevo proyecto que no se parezca ni a Cuba, ni a Rusia, ni a Estados Unidos, ni a Inglaterra. Es un nuevo proyecto que surge desde las raíces culturales, históricas de América Latina, en la Yap Yala, desde las épocas mesoamericanas. Por eso la importancia del sentido de comunidad y la afectividad. En los países socialistas, lo que ha pasado es que los medios de producción los detenta el gobierno y los demás, casi toda la población, son empleados. Y bajo ese esquema se tienen que estar protegiendo de los asedios de los países capitalistas y se generan prohibiciones, por ejemplo, de difusión, de reunión, de libertades con las cuales nosotros no estamos de acuerdo. El socialismo muchas veces se ha pensado como la predominancia de la vida colectiva sobre la individual. Y nosotros en el proyecto de Sociedad del Afecto queremos reivindicar ambas, la comunidad y la persona, de tal manera que parte de nuestro proyecto es impulsar mucho las artes y a los artistas, a los deportes y a los deportistas, a las ciencias y a los científicos, a los inventores y a la tecnología. Entonces, queremos personas que puedan desarrollar su vocación y su talento con total libertad. Entonces, no estaríamos nosotros precisamente, nuestro nuevo proyecto constitucional es diferente en esencia tanto a los países capitalistas como a los países socialistas. Entonces no perfecto. nos queremos meter en esto de izquierda y derecha o que nos identifiquen porque queremos un camino directo al autogobierno, no a la asamblea de izquierda o a la asamblea de derecha. Justamente es lo que me estaban comentando y agradezco a las personas que me están haciendo favor de de mandar sus preguntas. Cuando hablábamos de autogobierno, este, ¿cuáles serían los límites de ese autogobierno? Porque hablamos del afecto y tal parecería que el afecto es un fin, como el bien común. Entonces, si nos puedes platicar cómo sería el autogobierno para entenderlo un poco más. Sí, es un fin y un principio el afecto, ¿no? En la Ujú. medida en que haya sensibilidad hacia la comunidad y hacia los demás, se empieza a generar otro tipo de cosas y al mismo tiempo el diseño tiene que ser de tal manera que se genere ese afecto. Pero mira, no sé si puedo compartir pantalla, ¿no, verdad? Creo Porque que tengo una pequeña gráfica que pudiera ayudar a comprender cómo lo estamos planteando.
el autogobierno desde asambleas comunitarias con su consejo coordinador y su coordinador o coordinadora general en cada colonia, en cada barrio, en cada institución, y de ahí surgen delegados, 3 delegados a la asamblea municipal. Con 3 delegados de cada asamblea comunitaria se forma la asamblea municipal. Marco, me están diciendo que ahorita por cuestiones logísticas no sería posible, pero si quieres explicarnos, por favor. Sí, lo voy comentando. Entonces, después de que surgen los 3 delegados, se forma la asamblea municipal, se nombra su consejo coordinador y su coordinador o coordinadora general, y de ahí surgen 3 delegados a la asamblea estatal de cada municipio. Se forma, se integra la asamblea estatal, se nombra su consejo coordinador, su coordinadora general, su coordinador general, y se nombran 15 delegados a la Asamblea Nacional. Si son 32 estados en la República Mexicana, la Asamblea Nacional tendría 480 delegados de los 32 estados. Se nombra su consejo coordinador, que sería el sustituto de los actuales gabinetes, y el coordinador general o coordinadora general, que sería el sustituto del presidente. Pero a diferencia del presidente, que por ejemplo, cuando estaba Peña Nieto y creo que también con Calderón, hubo iniciativas que querían quitar el mandato a Calderón o a Peña Nieto, y es dificilísimo, mejor te esperas a que acabe su sexenio. En cambio, si un coordinador o coordinadora general electo en la Asamblea Nacional no funciona o no cumple con lo que se requiere, la misma asamblea de 480 personas lo puede relevar. Y así a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel comunitario. De tal manera que a eso se le llama democracia directa y el poder lo tienen esencialmente las comunidades y no es vertical, no hay una autoridad que mande. Y hay consejos técnicos y temáticos que son todas las secretarías de Estado, pero por forma igual colegial, con su coordinador o coordinadora general, su equipo de trabajo, incluso su personal, pero son consejos colegiados, educación, salud, con todo lo mejor de las personas que trabajan en cada ámbito, la economía, la hacienda social, la ecología y los bienes naturales, y así todas lo que son las secretarías deberían ser consejos técnico-temáticos. Y también estamos programando consejos sectoriales. El Consejo de las Mujeres, de los adultos mayores, de los jóvenes, de los pueblos originarios, de la comunidad LGBT, de las personas con limitaciones sensoriales, cognitivas o motrices, incluso de niños y de otros sectores que pudieran surgir. Así también organismos gremiales que pudieran ser los consejos profesionales y los sindicatos e incluso consejos productivos dedicados a una área de producción estratégica para las comunidades o para la nación. Fíjate que en Brasil eh, está esto previsto de los consejos profesionales y son instancia gubernamental en Brasil, son instancia colegiada y son los consejos profesionales los que otorgan la cédula profesional y no un Ministerio de Educación o la SEP. Entonces nosotros hemos trabajado, ya no estamos empezando, es un trabajo que ya llevamos años haciendo. Por ejemplo, nosotros en el 2011 ya se formó el Consejo de Transformación Educativa, que está muy avanzado, tiene un proyecto educativo muy avanzado, muy consolidado y está listo para sustituir a la Secretaría de Educación Pública. Y es un cuerpo colegiado de especialistas en educación que tenemos un proyecto. Cuando ganó López Obrador la presidencia, le mandamos una carta abierta que está ahí en el sitio web del CNPM, por si la quieren ver, con un proyecto educativo sintetizado como un tríptico, se difundió también de manera impresa, pero bueno, no tenemos acceso o sea, los gobiernos como han sido hasta ahora, no son receptivos. Ellos tienen su lógica, es un grupito el que gobierna, deciden a su estilo, no hay consensos, hay pugnas entre unos y otros, se frenan unos y otros, hay mucha corrupción, sigue habiendo mucha corrupción, hay mucho manipulación, el sistema electoral actual es corruptor y por eso pensamos que podemos organizarnos de otra manera. Y tenemos la convicción, Alejandro, de que organización es poder. Y si nosotros nos organizamos como pueblo, como ya lo demostró en el municipio de Cherán, tendremos el poder de hacer las cosas. Entonces,
Estamos por fundar el 1 de octubre de este año, estamos trabajando para lograrlo, la República Federal y Pluricultural de México, Ujú. que coexistirá con los Estados Unidos mexicanos, pero esperamos tener monedas alternativas. Tenemos ya nuestra constitución alternativa, que ya esta que estoy mostrando, la 2021, está imprimiéndose la 2024. Esperamos tenerla en febrero próximo, ya digitalmente ya la estamos distribuyendo, pero en forma impresa en 2024. Y tenemos el fundamento filosófico, este año también 2023 se publicó este libro, ¿no? En la Sociedad de la Fe. No es un concepto como romántico, es un concepto profundo, con sentido histórico, político, económico, pero que promueve el afecto. Alejandro. Marco, justamente es lo que me están diciendo. El afecto se oye algo muy, de alguna manera, ideal. Sin embargo, vamos, no es ideal porque eso es lo que necesitamos todos los días y es de alguna manera lo que nos inspira. Pero lo que me preguntan a mí, este grupo, este movimiento que se creó hace unos años, ¿cómo se encuentra hoy de cara a las elecciones? Porque realmente parecería que es una cuestión completamente alterna. Sin embargo, también van a tener que hacer su derecho ejercer su derecho conforme a la constitución actual. Sí, Entonces, claro. lo que están diciendo es interesante lo que plantean dentro de un mundo ideológico, pero como en el mundo real y todo, Ujú. cómo coinciden? Sí, muy interesante. Fíjate que estamos pensando en usar el proceso electoral, lo acordamos así en la Asamblea Fundacional, en la sesión fundacional, de utilizar el proceso electoral para difundir el proyecto ANA. La verdad es que en esencia, votar por cualquiera de las opciones partidistas que hay, por cualquiera de las candidatas, por Claudia Sheinbaum, por Xochitl o por el de Movimiento Ciudadano Álvarez Maínez, da casi lo mismo. Va a seguir la destrucción del país, va a seguir el deterioro de la vida social, va a seguir la violencia, van a seguir las medidas más o menos al mismo estilo. Entonces nosotros estamos convocando, acordamos en lanzar a la presidencia de la República a Ana, es decir, a la Asamblea Nacional de Autogobierno. Y es un concepto profundo porque el soberano, el verdadero soberano, es el pueblo. Entonces, nosotros pensamos que el que tiene que gobernar y tener el poder ejecutivo y el poder legislativo, no división de poderes, es el pueblo organizado. Entonces, nosotros estamos convocando a votar por Ana en el círculo, en el espacio en blanco que tendrán todas las boletas electorales. Estamos proponiendo que pongan Ana, Asamblea Nacional de Autogobierno. Algunos dicen, bueno, pero hay algún candidato ahí municipal o al que me parece que sí es muy honesto. Bueno, si tú confías en un candidato, te parece adecuado, pues vota por él y apóyalo. No se trata, pero si no, vota por Ana. Ana, Asamblea Nacional de Autogobierno, y le vamos a tomar una foto al voto ya con la palabra Ana, Asamblea Nacional de Autogobierno, la frase, y esa foto la vamos a subir a WhatsApp. Hay un WhatsApp donde vamos a estar concentrando los votos, las fotos de los votos, y los vamos a contabilizar y a difundir por redes sociales. Obviamente, lo más que esperamos es que en cada casilla lo pongan como incidencia, porque además estamos pensando en meter un volante voto a la urna, un pequeño volante junto con tu voto, lo doblas y ahí vas a decir qué es lo que pretende ANA, la Asamblea Nacional de Autogobierno, el cooperativismo, la revolución cultural, la escuela para padres y madres, el tequio escolar, el sistema de salud integrado con beneficio de alto nivel para todos, esto que decíamos de los deportes, todo eso va a venir en síntesis en el volante y la idea de las asambleas comunitarias, municipales, estatales y nacional, el autogobierno y la idea de meter el voto para decir esto es lo que sí queremos, con lo que tú empezabas esta conversación, qué es lo que sí queremos. Así empezamos nosotros este movimiento, no es reciente, bien, yo tengo más de 40, 50 años luchando en esto y todo el siglo XXI en este proyecto de transformación del diseño económico político de México. Entonces tenemos muchos antecedentes que sería un poco largo contar en ese momento, pero si les interesa, desde luego lo podemos hacer, de cómo empezamos a hacer foros, de qué tipo de cosas sí queremos. Hasta entonces
las llamadas oposiciones decían lo que no querían, lo que el gobierno hacía y la oposición decía eso no. Y entonces nosotros decimos, no, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que sí queremos? Y así empezamos a construir un proceso y hasta que llegamos a la nueva Constitución mexicana. Y bueno, en la nueva Constitución mexicana, por consenso, que fue muy interesante, esta Constitución, la segunda versión que es esta, nos costó 3 años su debate. El anteproyecto lo tuvimos en 2017 y pensamos para 2018 ya lo tendríamos y nos costó hasta 2020 porque hubo debates bien intencionados, interesantes, apasionados, pero lo más interesante es que logramos consenso. No fue por votación, logramos consenso. Entonces, este documento tiene un consenso de entre muchas personas de diferentes estados del país. Y pensamos que este consenso podría extenderse y desde luego está abierta a que alguien diga, oigan, ¿y por qué no aquí WhatsApp o le cambiamos? Y no está cerrada. Ana es el constituyente permanente en esta nueva perspectiva y estamos abiertos a consensuar, ¿no? De hecho, una de las habilidades más importantes que promovemos a través de este proyecto es la habilidad para generar consensos. Perfecto. Marco, me están haciendo dos comentarios y tú lo citabas al principio. Muchas de las personas que colaboraron en ANA o que colaboran en ANA participaron en el régimen y votaron a favor o en contra del gobierno, como quiera, o del actual presidente. Sin embargo, me dicen, oye, pero si es una sociedad del afecto, ¿cómo se sienten que hoy tengamos a alguien que divide más que unir? O sea, o sea, en ese sentido entendemos que volverán a votar o simple y sencillamente, ¿qué va a pasar con estas personas que son disidentes de esa forma, de esa división de los ciudadanos? Bueno, de entrada no estamos de acuerdo. Obviamente muchos votamos, yo voté por Andrés Manuel López Obrador, y más que por simpatía, que en algunos puntos había algunas cosas que decía que pudieran ser interesantes, yo veía, soy filósofo y veía que el paradigma era un paradigma dentro del capitalismo, pero frente al PRI y al PAN, que estaban mucho más deteriorados, eran mucho peores, pues era una forma de liberarse de esa secuela que teníamos desde todo el siglo XX prácticamente, por lo menos desde Lázaro Cárdenas para acá, de deterioro, la guerra sucia de los 70, el 68, toda la corrupción de Durazos y de tantos otros, el salinismo. Entonces ya estábamos hartos y era desde luego, no ganó López Obrador en 2018, ganó el pueblo mexicano. Es decir, fuimos a Heriberto Castillo, Demetrio Vallejo y el Búho, luchamos durante años para poder derrumbar ese régimen que parecía, que era oprobioso y que parecía invencible, la dictadura perfecta, si te acuerdas. Entonces sí, quisimos derrumbarlo. Pero ahora, pues no es suficiente. Si comparamos un poco la historia, López Obrador sería más o menos el Kerensky de la Rusia, ¿no? Es decir, un intermediario entre un proceso revolucionario y alguien que simplemente está ahí, que pasó de una cosa a otra, pero que no es un cambio esencial. Entonces, nosotros no, yo por lo menos, y muchos de nosotros de los que estamos en ANA, hay libertades de luego, pero no vamos a votar por Claudia ni por Xochitl ni Álvarez Maínez. Vamos a votar por ANA, Asamblea Nacional de Autogobierno. Entonces, no estamos satisfechos ni de acuerdo, ni estamos de acuerdo en este estilo pendenciero que tiene López Obrador. Pensamos que es muy importante, uno de nuestros puntos de referencia es el diálogo receptivo. Marco, Platiquemos. Sí. me parece bien lo que estás diciendo, pero aquí yo tengo una inquietud. Dices, no vamos a votar por ninguno de los tres, pero ese voto útil para Ana realmente resultaría un tanto, perdón que lo diga, inútil para el sentir de los mexicanos, porque hoy por hoy se está viendo lo que pasó en 5 años y la continuidad, que puede llegar a peligrar muchas veces hasta la misma existencia de Ana, o Sí. el equilibrio que podría ser regresar a un estado mesurado como el que teníamos donde podíamos opinar. Entonces, no hablo del tercer caso de Maines, porque la verdad todavía no sé cuál es su plataforma o su Sí. ideología, pero en ese sentido, o es continuar con lo mismo de cara pareciera limitar las libertades, o regresar al contrapeso. Y ahí está Ana, y pudiera ser que los votos útiles para Ana realmente se convirtieran inútiles para definir esta situación, este extremo. Sí, nosotros pensamos que es inútil votar por uno u otro. Claudia es inútil y votar por Xochitl es inútil.
Cualquiera de los dos modelos los volvemos obsoletos, negativos, contraproducentes. Entonces, por eso preferimos que nuestro voto sea un símbolo de protesta y de querer una nueva posibilidad. Entonces, no estamos de acuerdo tampoco con lo que han hecho todos los gobiernos priistas y panistas, ni tampoco con este gobierno actual. Entonces, es un voto útil para expresar lo que pensamos, lo que sentimos, y a esto estamos convocando a que no se vote por Claudia, a que no se... Además, no son candidatas reales, no son líderes auténticas, ninguna de las dos, ni tampoco. Bueno, Maynes, con todo y todo, es un poquito más auténtico su liderazgo que el que tiene Claudia Sheinbaum y el que tiene Xochitl. Ellas son figuritas que pusieron y que alguien dijo, pues yo creo que esta, pero no tienen un liderazgo, no son... ¿Cuál es el pensamiento, cuál es el proyecto de Claudia? Ninguno. Seguir con lo mismo, ese es su Continuidad. proyecto. Sí, continuidad, ese es un gran proyecto, no es proyecto eso. Y Xochitl, ¿qué? Pues cambiar y hacer las cosas un poco mejor, según ella, ser más represiva con los narcotraficantes y los... No tienen miras, no tienen perspectiva de fondo. Nosotros somos estudiosos de la historia, somos filósofos, bueno, hemos hecho filosofía, entonces analizamos cosas de fondo y se necesita un cambio de diseño, una nueva crianza, atender la problemática en la familia, en las relaciones de pareja, que los niños tengan espacio para estar con sus padres, con sus hermanos. No, los niños están muy solos jugando los juegos electrónicos. Las parejas no tienen tiempo para convivir y eso nosotros lo queremos atender. Tenemos diseños para acabar con la violencia, de hecho vamos a programar cosas, ya tenemos toda una serie de alternativas en todos los ámbitos, por eso hicimos la nueva constitución, porque tenemos desde la pareja hasta cuestiones de cómo trabajar con los que cometen crímenes, cómo tratarlos como enfermos sociales y cómo someterlos a un tratamiento que los sensibilice a la vida comunitaria. Y desde luego cómo hacer que los niños, desde la crianza y en la escuela, se sensibilicen hacia el afecto, hacia los valores, hacia la vida comunitaria, a través del tequio escolar. No sé si recuerdas tú que tequio es una palabra de origen náhuatl que significa servicio voluntario para la comunidad. Y queremos que los niños planeen cosas desde la escuela para mejorar sus comunidades inmediatas y no tan inmediatas, ¿verdad? Dependiendo de sus posibilidades. Ahora con los medios electrónicos, una comunidad de niños de un lado puede proyectar cosas hasta para nivel nacional e internacional y hacer intercambios, ¿no? Esto tiene sus antecedentes en Freinet, por si a alguien le interesa. Freinet hacía la correspondencia, los niños escribían y se escribían de una escuela a otra, hacía la correspondencia interescolar y Freinet hacía la imprenta y el mimeógrafo como medios para que se comunicaran y se difundieran las ideas de los niños. Y ahora con los medios electrónicos tenemos una potencialidad enorme. Entonces, pensamos que no tiene caso quedarse solamente en el ámbito de estas dos personas, como personas respetables ambas, son dos mujeres, lo cual eso sería lo único que viéramos con cierto significado, que antes eran hombres y ahora son mujeres, pero mujeres que no tienen un liderazgo real y están tratando de ser infladas a través de los medios de propaganda, ¿no? Ahí tienen los espectaculares y latinos, ¿no? Y ahí las quieren inflar porque no tienen suficiente fuerza personal ni los grupos. Imagínate Xochitl con Alito y Marco Cortés ahí a un lado, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a votar por ellos? No se puede votar por ellos. Igual en el caso de Claudia, ¿no? Ya tienen a Erubiel ahí de su lado. No, pues es una descomposición social y mientras, si te das cuenta, la violencia nos está desbordando. Cada vez está a niveles más crueles, los grupos criminales están posicionándose y posicionándose y posesionando en los territorios y ya hubo una manifestación de mujeres que le estaban pidiendo ayuda a uno de los líderes de los narcos porque ya son ellos los que mandan, ¿no? Y estos peleándose por cosas medio absurdas, ¿no? De que si aquel dijo y que no sé qué, y bueno, la corrupción ahí, que unos tratan de corruptos a los recíprocos y ahí se echan la pelotita y de ahí no salen, ¿no? Y es este esquema que viene de la Revolución Francesa, no es tan original, no es solamente México. Si tú recuerdas a Danton en la Revolución Francesa y a Robespierre en la Revolución Francesa, así se agarraban como se agarraban ahora pues, los priistas y los morenistas más o menos, siempre cuando estaba el PRI, el PAN denigraba al PRI y el PRI al PAN. Y ahora ya son muy amigos y con el PRD y en contra de Morena,
y los de Morena eran, pues que según no mentirás, no robarás, y sin embargo, pues ha habido una corrupción, de todas maneras sigue la corrupción tremenda. Entonces, ante este sistema decadente occidental, porque además nos lo impusieron desde Europa, no es nuestras comunidades, si ves cómo tomaron las decisiones en Tenochtitlan durante la invasión española, a pesar de que fueron derrotados sobre todo por la guerra bacteriológica de la viruela, pero también por algunas tecnologías militares que tenían los invasores, pero nuestros pueblos tenían formas de decisión más colegiadas, más consensuadas y eran mucho más pacíficos sin querer idealizarlos. Desde luego que hay cosas que aprenderles y cosas que podrían actualizarse y ser mejores. Mira, Marco, me parece muy interesante lo que está diciendo y creo que también la gente que me está haciendo favor de escribir lo comparte, nada más que me dicen, oye, qué tan utópico es esto? Porque nos vamos, si es al afecto, es en pocas palabras, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan, no quieres que te roben, no quieren que seas corrupto, no quieres que te amenacen, no quieren, o sea, de repente empiezas a saber lo que quieres y lo que no quieres, pero de una forma como persona. Y eso les parece muy, o nos parece muy bien, pero qué tan utópico es llegar a esta situación. Bueno, te diría dos cosas. Una, que el afecto es un fenómeno, como cualquier otro, como la lluvia, como el hervir del agua. Yo lo he trabajado mucho, soy psicoterapeuta, soy psicólogo, y el afecto se produce, por eso la crianza es tan importante, la educación es tan importante, y los sistemas económicos donde se produzca el afecto, los sistemas políticos donde se produzca el afecto. Y nos han dicho, o mucha gente nos ve como algo, como si esto fuera algo romántico y no fuera realista, ya ves que te comentaba. Y entonces yo les digo, cuando me dicen esto de la utopía, algunos de los que quisieron ser candidatos independientes ahora porque no estaban de acuerdo con la partidocracia, decían, es que esto de Ana parece ser para el futuro o utópico. Y yo decía, es más utópico querer ser candidato independiente con un sistema electoral como el que tenemos. Y además, si eres candidato independiente, como por ahí me contaron de alguno, pues ya estaban pagando 17 pesos por firma para poder ser candidatos a la presidencia de la República. Y eran casi 1 millón de firmas lo que necesitaban, 34 millones, porque eran 17 pesos al que firmaba y 17 pesos al que conseguía la firma. Nada más ahí ya es corrupción eso. Y además a querer tener votos y asambleas a fuerza, porque están así las leyes. El sistema electoral es corruptor. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de cambiar, de darle otro giro a través de charlas como esta. Entonces, es utópico pensar que por las vías actuales que se han utilizado vas a lograr un cambio significativo, esencial, vas a poder cambiar, a quitar la violencia. Eso es utópico. Nosotros estamos con las bases, con los pies sobre la tierra, pensando en que hay que meter nuestras energías a construir algo alternativo en lugar de meterse a los mismos sistemas corruptores. Vamos a generar, somos pioneros de una nueva posibilidad, entramos nosotros en consenso. Esto que te digo ya lo trabajamos en las familias, como soy psicoterapeuta y tenemos una organización de psicólogos. Esto de la sociedad del afecto ya está en América Latina y en parte un poco en Europa, pero ya está en América Latina. Ya hay grupos en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, en Venezuela, en Cuba inclusive, de que están interesados y están articulándose para desarrollar sociedad del afecto. Entonces, no es utópico, es bastante realista y lo otro sí parecía utópico. La violencia, les pronostico, y como psicólogo y psicólogo social se lo digo, la violencia no va a bajar, va a subir, van a subir las adicciones, van a subir están subiendo y van a subir los suicidios. Nada más si ves las cifras, es una sociedad en decadencia. Si ves las cifras de adicciones de hace 20 años o de suicidios o de depresión o incluso de cosas como infartos y ves cómo han evolucionado en los últimos 20 o 25 años, tanto en Estados Unidos como en México, las cifras no van para mejor, van para peor. Es decadencia y la violencia va para peor. No importa si está Claudia o si está Xochitl, la violencia va a recrudecer porque hay más adictos en Estados Unidos, hay más adictos en México, hay menos posibilidades de desarrollo personal por el mismo sistema y entonces eso recrudece la violencia. Mira nomás lo que está pasando con los migrantes. ¿Por qué hay tanto migrante? Pues porque el sistema concentra y concentra y concentra y la gente que está en la periferia pues tiene que buscar una forma de medio sobrevivir.
y eso es a nivel mundial. Entonces, pues no lo vemos, al contrario, vemos que es utópico pensar que un día las cosas se van a resolver de otra forma que no sea esta que nosotros estamos ahora, pues ya desarrollando, ya no estamos iniciando, ya tener una constitución. ¿Quién tiene un proyecto constitucional? ¿En qué época de la historia había habido un proyecto constitucional previo? Las constituciones se han hecho sobre la marcha, a vapor, después de una explosión violenta se hacen las constituciones para pacificar. Es la primera vez que tenemos un proyecto muy consensuado, con anticipación a un cambio social y que esperamos que sea el cauce, como cuando hay una presión muy grande y tú a través de un proyecto le abres una línea de posibilidad que hace que esa presión tenga una forma de desahogo, de desarrollo. Perfecto. Marco, me están pidiendo tus redes sociales porque dicen, nos interesa mucho el planteamiento que están haciendo y por favor, si nos haces favor de decirlas. Sí, bueno, obviamente estamos en Facebook, ya hay Facebook de Ana. Yo soy Marco Eduardo Murueta, me pueden buscar en Facebook. Les puedo dar mi correo electrónico, murueta@amapsi.org. Incluso mi WhatsApp, 55 85 70 83 20. Y pues estamos muy interesados en vincularnos y en dedicarnos todos a construir la alternativa en lugar de desgastarse en estos infiernitos que el sistema actual nos está poniendo y que, como ya dije, estamos en decadencia, o sea, no va para mejor. Ya tiene años. Vean las cifras de suicidio nada más. Te puedo decir las de México y Estados Unidos. Yo vi la de 2003, en México 1955 suicidios. En Estados Unidos 30 millones de suicidios en 2003. Para 2011, en México 6.700 suicidios, se había triplicado. Y en Estados Unidos 37 millones de suicidios. Y así te podría decir también por ejemplo, de infartos, es interesante. En México en 2003 tuvimos 35.000 muertes por infarto y en Estados Unidos 450.000. Ni siquiera por la población triplicada que ellos tienen. Ellos tienen mucho más problemática de tipo de salud y de salud psicológica que nosotros, y nosotros como nos hemos querido parecer a ellos, pues ahí vamos en la misma fila y así está todo el mundo, ¿eh? No creo que los demás países están mejor, ¿no? Todos los países están en deterioro, no veo ninguno que esté saliendo de ese esquema occidentalista que nos lleva a la destrucción incluso de nuestro planeta. Las aguas, todo está contaminado, todo está sucio, los ríos, el aire, la comida, hay mucho deterioro por esta insensibilidad, todo es la ganancia, todo es concentrarse en la utilidad personal y no hay sentido de proyecto, de sociedad, de comunidad. Niños abandonados en las casas, en los PlayStation, en YouTube y sin un vínculo afectivo importante. Fíjate que Esto de las... Sí, dime. aquí nos comenta una persona que es lindo saber que hay personas que están convencidas de otra forma de gobernar, pero sobre todo que nos conminan a tomar, que las manos tomen otras manos y no las armas. Y yo creo que es lo que Claro, nos estás comentando y me parece muy bien, y junto con las armas, muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí, Marco, estamos a 5 minutos de retirarnos sí. y yo te hago la pregunta. Marco, en tus propias palabras, ¿quién eres? Yo soy un mexicano con perspectiva de querer hacer algo interesante. Desde niño soy psicólogo, tengo doctorado en filosofía. Desde niño quise saber cómo funcionaban los seres humanos para ver de qué manera se pudiera mejorar su desarrollo personal y familiar. Y soy un profesor universitario, doy clases en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Iztacala, doy clases de psicología, he dado clases en el doctorado de educación, de pedagogía, he publicado unos 15 libros y el último es este de la Sociedad del Afecto. Soy un psicoterapeuta y pues soy una persona entusiasta y además he desarrollado a través de todo este proceso capacidades de organización y sobre todo me precio de ser un promotor del consenso, he desarrollado habilidades para ahí donde las personas ven un blanco o negro, una cosa u otra, lograr ser receptivo, entender las lógicas
y buscar la lógica que integre. Eso es parte de mi formación también como psicoterapeuta. Perfecto, Marco. Ya para despedirnos, invita a la gente a que conozca más de Ana, por favor. Sí, pues los invitamos a leer la nueva Constitución mexicana que está en el sitio cnpm.mx. Los invitamos también aquí, como ya están viendo el letrero. Todos los lunes vamos a estar de 7 a 9 pm hablando sobre temas de Ana. El primero, como ven, fue ¿Quién es Ana? El segundo es este, que va a ser este próximo lunes 29 de enero. Ana y la Sociedad del Afecto. Va a estar como comentarista Guillermo Conte. Y ahí está la liga del Zoom, el ID 467-415-9978 a las 7 de la noche el lunes, y ahí pueden ver el logo de Ana y el logo de la Sociedad del Afecto suscribiendo este proyecto. Entonces, pues los invitamos a no esperar a que las cosas sucedan, a tomar la iniciativa, a buscar esta habilidad de manejo del consenso que es tan importante, no solamente en la vida política, en la vida de pareja, en la vida familiar, la habilidad de consensuar, de escuchar. Es una de las prioridades educativas, aprender a escuchar y aprender a organizarse. Muchísimas gracias, Marco, por esta charla. Y pues ahora sí que lo mejor, les deseamos Gracias lo y con mucho mejor. gusto. Esta es su casa. Cuando gusten, estamos aquí atentos a escucharlos y sobre todo agradecemos a la gente que nos ha seguido. Esto ha sido en tus propias palabras con este proyecto de Ana y con Marco Eduardo Muchas platicándonos al gracias, respecto. Alejandro. Te mando un abrazo afectuoso. Gracias y buenas tardes. Bien.